This meeting is being recorded. Gracias, Padre Santo, porque nos pones tu palabra, Señor, nos pones de tu sabiduría, Señor, para que podamos crecer en ella, Señor, para que podamos aprender, Señor. No como algo oculto para nosotros, sino como algo que está ahí a la mano, para que el que quiera pueda tomarla y crecer. Porque dice tu palabra que el que quiere sabiduría solo tiene que pedirla, Señor. Y así que te pedimos de tu sabiduría, Señor, para aprender, para crecer y para poder desarrollarnos a la altura que quieres que lo hagamos, Señor. Te ponemos esta reunión en tus manos, Señor, para que te manifiestes con gloria y poder aquí, Señor, para que siempre estés con nosotros, Señor, y nos guíes en todo momento. Porque queremos hacer tu voluntad, Señor, queremos ser obedientes a ti, Señor. Y queremos, Señor, definitivamente crecer para servirte de la mejor forma, Señor. Gracias, Dios, por los que pudieron acompañarnos el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros, Señor, y te pido que bendigas a los que no se han podido conectar, Señor, a Teo, que tiene problemas de salud hoy, Señor, que la bendigas y que estés con ella siempre y con todos los que van a conectarse y verla en diferido, Señor. Te pido que nos bendigas en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué les ha parecido? Bueno, nos quedamos un poco rezagados con Ageo y con Esdras. Yo creí que no íbamos a hacer estudios de Ageo ni de Esdras. Les pasé la semana pasada, no sé si pudieron ver el estudio que habíamos hecho hace un tiempo sobre Ageo. Ahí les pasé la grabación, pero estábamos en Semana Santa, entonces todos estaban viendo películas de Semana Santa, no estaban viéndome a mí. Eso es. Entonces, pero el año antepasado estuvimos haciendo un estudio sobre todos los profetas menores. Entonces fue muy bonito porque agarramos a todos los profetas y estuvimos viéndolo y en uno de esos está Ageo. Entonces les pasé ese estudio y dije yo, ok, perfecto, ya. Lo que había que saber de Ageo, ahí está. Y como acabamos de terminar Esdras, yo dije, bueno, voy a estudiar un poquito Esdras y vamos a estudiar lo que es Esdras. Pero como Dios es tan bonito, él me dijo, no, vamos a hacer también un estudio sobre Ageo. Vamos a retomar un poco sobre Ageo. El estudio de hoy se llama El camino del exilio, porque resulta que Ageo y Esdras están totalmente conectados. Ageo habla de un momento que Esdras está viviendo. Entonces, primero viéramos Ageo y después viéramos Esdras es la compaginación perfecta para ver un momento histórico del pueblo de Israel que es sumamente importante y creo yo que es donde nosotros como cristianos podemos sentirnos más identificados con el pueblo de Israel. Porque, como siempre les he dicho, la Biblia es una analogía de muchas situaciones. Entonces, muchas de las formas en que Jesús nos explicaba cómo era el reino era por medio de parábolas. Entonces, él contaba una historia y que esa historia tenía una enseñanza. Bueno, pues yo creo que toda la Biblia también sigue esa misma idea, que hay historias, que esas historias tienen símbolos que podemos traerlos a nuestra realidad y podemos aprender a vivir en nuestra realidad de acuerdo a las historias de la Biblia. Bueno, pues la historia del exilio yo creo que es de las historias que más nos podemos relacionar nosotros como pueblo cristiano y en la actualidad. Entonces, quiero agarrar lo que es Ageo, Esdras, inclusive Nehemías. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero a Nehemías vamos a estudiarlo dentro de un año. Vamos a leer el libro de Nehemías. Pero agarrar esos tres libros y vamos a hacer un estudio un poco sobre lo que es el exilio y cómo nos podemos relacionar nosotros con el exilio, porque yo creo que la significación del exilio y después la tomada de la tierra prometida tiene mucho que ver con nuestra historia actual, con nuestro momento. Entonces, el estudio de hoy, El camino del exilio, sobre el libro de Ageo y Esdras, y bueno, y también está ahí metido Nehemías, como lo que le decía. Entonces, para ponerle un poquito de contexto, ¿verdad? La tierra prometida. La tierra prometida es un concepto muy importante para el pueblo de Israel y que era como el cumplimiento de todo el Génesis. El Génesis empieza, bueno, con la creación, con las historias de cómo fue creada Adán y Eva, y después la Torre de Babel, y después otro montón de historias.
Y empieza con los patriarcas, empieza a hablar de Abraham. Y desde que se empieza a levantar un pueblo, hay la promesa de una tierra prometida. Entonces, como que todo el Génesis apunta a la tierra prometida. Entonces, en el libro de Josué, ¿verdad? Tenemos a Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, que es todo lo que es la Torá, y después empezamos con Josué, que ya es el primer libro histórico. Ya ese libro, Josué, es cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, luego de salir de Egipto de una manera milagrosa, de caminar por el desierto durante 40 años, igual otra analogía de nuestra vida, como cuando Dios nos da una promesa y nosotros caminamos en fe hacia esa promesa y aunque no la hemos cumplida, sabemos que ahí está. Bueno, pues resulta que llega un momento en donde está el cumplimiento de esa promesa y el cumplimiento de esa promesa lo vemos en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel logra entrar a la tierra prometida y entonces decimos, ok, llegó a la meta, llegó el cumplimiento de esa meta. Pero después, bueno, veamos ahí Josué 1 del 1 al 15. Alejandro, si quieres puedes leerlo ahí. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Entonces vemos que en el libro de Josué está el cumplimiento que le hizo a Moisés, que le hizo a Israel, que le hizo, o sea, a todos los patriarcas, empezando con el primero que fue Abraham. Entonces, el llegar a la tierra prometida es el, el lograr un hito en el pueblo de Israel. Y entonces vemos, por ejemplo, desde el puro Génesis, desde el puro inicio, cómo la idea de crear un pueblo radica en la idea de ubicarlo en una tierra. Entonces el concepto de tierra es sumamente importante para el pueblo de Israel. Y lo podemos ver aquí en Génesis. Caro, si quieres le puedes leer Génesis 19. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra del Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Esa es la promesa que le dijo a Abraham. Después de Abraham viene Isaac, Jacob, Israel, José, todo Egipto, Moisés y Josué logra el cumplimiento de esa promesa. Entonces es como, ok, ya llegamos, se acabó la historia y hasta ahí continuamos. Pero ese pacto era un pacto que tenía dos partes. Aunque Dios hacía la parte más importante, había una parte necesaria del pueblo de Israel que tenía que cumplir. Ese pacto estaba muy claro en Deuteronomio. Deuteronomio 28 es la bendición de la obediencia. Y creo que es importante para entender cómo es que actúa Dios. Y quiero que leamos esto y que tratemos de entender quién es Dios y qué es lo que hace Dios, ¿ok? Don Álvaro, si quieren leer Deuteronomio 28. Está bien, Deuteronomio 28, 1 al 7. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrega hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades
y tus campos serán benditos. Tus hijos y tu cosecha serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Entonces, esas son como se llama, las bendiciones de la obediencia. Después de Deuteronomio 28, el 1 al 7, el 8 empieza las maldiciones de la desobediencia. Entonces, uno cuando lee aquí Deuteronomio, uno dice, ¿cuál es el Dios que tenemos nosotros? ¿Es un Dios como de canje? Ok, si yo lo obedezco, entonces Él me bendice. Entonces puede uno caer en la trampa de creer que, ok, tengo que portarme bien con Dios porque si no, Dios no me va a bendecir. Entonces tengo que canjear las bendiciones de Dios. Y entonces el pueblo de Israel empieza a actuar y empieza a caminar y empieza a vivir casi por medio de este canje. Y no es por medio del canje que lo que nosotros entendemos ahora las bendiciones de Dios. Lo que dice Dios aquí está diciendo es, vean, yo sé cómo funciona el universo. Yo sé las cosas que son buenas y las cosas que son malas, no porque yo hago para que le vaya bien a los que hacen las cosas que a mí se me ocurre que son buenas. No, definitivamente, y eso lo pongo yo siempre, el caso más didáctico, creo yo, que Dios me ha dicho. El asunto de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios dice, no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces es una ley. ¿Qué pasa? Si usted tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, entonces Dios se enoja y entonces le manda una maldición. No, Dios dice, mire, ustedes están formándose como pareja, bueno, no tienen compromiso y tienen relaciones, después sale un hijo y el mundo se les viene abajo. Entonces les recomiendo que no tengan relaciones antes del matrimonio. No es que tener relaciones después del matrimonio va a ser mucho más fácil el asunto, pero es el orden lógico que Dios hizo y que entonces trae bendición el caminar de acuerdo a lo que Dios nos dice. No por un asunto de canje, sino por un asunto de, ok, yo sé cómo funciona el mundo y si me hacen caso, les va a ir bien. Entonces, las bendiciones de la obediencia es, mire, estén pegados a mí, estén buscando mis caminos y entonces sus ciudades y sus campos serán benditos. ¿Por qué? ¿Porque hay un canje? No, porque cada vez que hay un problema, vienen y me preguntan, yo les doy la respuesta, ustedes actúan y les va bien. Si ustedes tienen una situación difícil, vienen y me preguntan, yo los aconsejo y entonces toman una buena decisión. Y así van viendo la bendición en su vida. No por un asunto de canje, sino por un asunto de que entonces sabemos cómo reaccionar y cómo nos vamos moviendo. Entonces, todas las bendiciones, y aquí siguen las bendiciones que Dios plantea, ahora las podemos ver materializadas en el momento del exilio, ¿ok? El exilio es un momento, yo creo, de los más difíciles para el pueblo de Israel, porque después de caminar tantos años, miles de años, viviendo bajo una promesa, en cuestión de 500 años, se pasearon en todo y pierden la tierra prometida. El perder la tierra prometida es la promesa que Dios les dio por una mala administración, fue que vivieron ya y pierden lo que es la tierra que Dios les había prometido a ellos. Entonces uno dice, ok, el final de la historia o la meta no era llegar a la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida y tal vez uno lo tiene como mucho Hollywood y vivieron felices para siempre, se acabó la historia y ya, se acabó. No, no, sigue la situación, sigue la historia y por una mala administración pierden la tierra prometida. Entonces en el año 857 antes de Cristo,
Israel es tomada por el pueblo de Babilonia y entonces pierden la tierra prometida. Y entonces lo que hacen los babilonios, los de Babilonia, es que generalmente agarran a un grupo, especialmente los más influyentes de esa tierra, y se los llevaban para Babilonia, y ahí les enseñaban sus culturas, les enseñaban su forma de hacer las cosas, y entonces después esos personas influyentes iban a ese pueblo y transformaban las costumbres del pueblo, y entonces el pueblo ya no eran pueblos en este caso israelitas, sino se volvían a las órdenes de Babilonia, con sus dioses, con sus culturas, con su ley, con todas sus cosas que hacían, ¿verdad? Eso es lo que hicieron con muchos pueblos y eso fue lo que hicieron con Israel. Entonces tenemos las historias, por ejemplo, de Daniel, que ahora en la como el fin de semana pasado se estuvieron hablando de eso, de la historia de Daniel, cómo Daniel y su grupo de amigos es llevado a Babilonia y ellos no permiten que su fe sea pisoteada o su fe sea transformada por medio de lo que hacían y lo que pasaba en Babilonia. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel no se mezcla con esas costumbres y el pueblo de Israel vive bajo una promesa que estaba desde Jeremías. Jeremías es considerado el profeta llorón. Es un profeta que durante todo su libro llora y llora y llora y llora porque dicen, vea, por toda la desobediencia de ustedes, vamos a perder a la tierra prometida. Ustedes no han querido cambiar su forma de actuar y entonces vamos a perder la tierra prometida. Pero tranquilos, después vamos a recuperarla. Y entonces está la promesa de Jeremías. Cuando ya están en el tiempo de Daniel, Daniel se apega y se agarra a la promesa de Jeremías de que un día van a volver a la tierra prometida. Entonces, Rafa, no sé si estás por ahí para leer Jeremías 32, del 27 al Sí. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor. Entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán y prenderán fuego a la ciudad. Quemarán por completo todas estas cosas, donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Baal en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. Desde su comienzo, Israel y Judá solo han hecho lo malo. Me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Desde el día que se construyó esta ciudad, hasta ahora no han hecho más que enojarme, así que estoy decidido a deshacerme de ella. Esto es la promesa de Dios de que el pueblo de Israel iba a perder la tierra prometida. Y entonces, cuando logra y cuando sucede la pérdida de la tierra prometida, los profetas empiezan a decir, y Jeremías, que es el que le toca la transición, dice, ya eso estaba requete advertido y ya estaba dicho desde hacía tiempo que esto iba a pasar. Rafa, si quieres seguir ahí viendo Jeremías. Ok. Los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. A pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Levantaron sus ídolos abominables justo en mi propio templo y así lo profanaron. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben Hinnom y allí sacrifican a sus hijos e hijas a Moloch. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto. Entonces, el pueblo de Israel pierde la tierra prometida más que todo por dos situaciones. Una, porque
la idolatría se había metido dentro de la parte más profunda de la fe y del gobierno del pueblo de Israel. Entonces ya Jehová era un Dios más y tenían a Baal por ahí, tenían otros dioses, hacían sacrificios humanos, o sea, era un pueblo que se había perdido totalmente en la ley de Dios. Y el segundo asunto era que empezaron a mezclarse y empezaron ellos a casarse fuera de la tribu de Israel y empezaron a casarse con otros pueblos cercanos. Entonces, estas dos cosas hizo que Jehová llegara en un momento y dijo, ok, voy a quitar mis manos y toda la gente y todos los ejércitos, especialmente de Babilonia, van a llegar y van a quitar la tierra prometida y van a tomar la tierra prometida y van a destruir la tierra, ¿verdad? Pero la promesa de Jeremías era que en algún momento iban a volver, que en algún momento todo lo que estaba pasando iba a mejorar, ¿ok? Adri, ¿cómo estás? Qué dicha que pudiste conectarte. Si quieres leernos ahí Jeremías 33, por favor. Hola, bien, gracias. Jeremías 33. Esto dice el Señor. Ustedes dijeron, esta es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá, volverán a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Cantarán, den gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Entonces, en medio de toda la tristeza que estaba producto del exilio, Dios dice, va a llegar un momento en donde otra vez van a ser felices, va a llegar un momento en donde se oirán las voces de los novios y las novias, va a llegar un momento en donde la tierra va a ser como antes. Y entonces el pueblo de Israel dice, ok, nos apelamos, vamos a asumir las consecuencias de esta mala administración que tuvimos, pero va a llegar un momento donde vamos a retomar todo esto que estaba pasando. Y por eso les digo que el exilio es tan importante para que nosotros entendamos como pueblo cristiano dónde estamos. En Jeremías 29 hay una pequeña carta a los desterrados, se llama, que es la carta que le da a las personas que salieron del exilio. Y entonces escribe esto y creo que es importantísimo, por eso quería enumerarla aquí, para que veamos lo que nos dice Dios. Ya ahora no, y no lo consideremos esto al pueblo de Israel, sino considerémoslo a nosotros que estamos aquí como pueblo cristiano. Margarita, ¿cómo estás? Si quieres nos puedes leer ahí Jeremías 29, por favor. Hola. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Vea qué interesante, porque aunque el pueblo de Israel y Dios siempre estuvo un pueblo escogido por Dios y separado y les decía, bueno, ustedes manténganse juntos, ustedes no se mezclen. Cuando llega el momento del exilio, lo que les dice Dios es, ok, van a estar ahora ustedes en una ciudad como extranjeros. Oren por esa ciudad, bendigan esa ciudad. El bienestar de esa ciudad depende de ustedes. El bienestar de esa ciudad depende de lo que ustedes hagan. Entonces,
edifiquen casas, hagan planes para quedarse, bendigan esa ciudad, hagan cosas buenas por esa ciudad, que al final de cuentas el bienestar de esa ciudad tiene que ver con el bienestar de ustedes. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros ahora como pueblo cristiano en este mundo donde estamos, que de alguna manera también nosotros somos exiliados, porque como hijos de Dios, este no es nuestra casa. Aquí estamos nosotros solamente de paso, pero nos dice, oren por esta ciudad, pidan por esta ciudad, porque el bienestar de esa ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Entonces, es un momento a nivel de imagen y a nivel de simbología, muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo. Vivir en el exilio es vivir como nosotros vivimos ahora en estos tiempos como cristianos. Esa carta a los desterrados es lindísima. Yo creo que hace un tiempo habíamos hemos visto unos videos sobre una universidad que hizo un estudio lindísimo sobre la carta a los desterrados. Y empieza hablando sobre eso. El bienestar de la ciudad depende del bienestar de ustedes. Entonces Jeremías plantea, ok, les va a tocar feo, van a ir a vivir allá, pero estando allá, sean de bendición para donde quieran que estén, ¿verdad? Entonces, bajo ese marco del exilio y de volver al exilio, empieza lo que es el libro de Ageo. El libro de Ageo es un libro muy interesante porque es de los libros más pequeñitos que existen proféticos del Antiguo Testamento. Es un libro que está dentro del grupo de los profetas menores. Recuerden que la estructura de la Biblia está primero la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después están los libros históricos, que empieza a contar toda la historia, y ahí está el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Después están los libros sapiensales, que son Salmos, Proverbios, después los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, esa estructura, tenemos el libro de Ageo dentro de los profetas menores, que es la parte final de la Biblia, pero cronológicamente el libro de Ageo está más cerca de Esdras y Nehemías que de los últimos que están allá atrás. Entonces, el libro de Ageo está ubicado 70 años después del exilio. El exilio, perdón, era en el 587, y entonces en el 520 empieza el libro de Ageo. Cuando el imperio babilónico cae, el pueblo de Babilonia cae y empiezan los persas a gobernar el mundo. En ese momento se trabajaba mucho sobre imperios, entonces todo lo que era reconocido era gobernado por una sola persona, un solo grupo de personas. Entonces era el imperio babilónico, son los que entran a la tierra de Israel, sacan al pueblo de Israel, y después los persas gobiernan sobre Babilonia, y entonces se encuentran con un pueblo israelita que está totalmente desperdigado por toda la provincia, y entonces los persas empiezan a decirle al pueblo de Israel, no, no, tranquilos, vuelvan a la tierra prometida. Inclusive escriben, hacen unos edictos que ordenan a todos los demás ayudarle al pueblo de Israel a reconstruir la ciudad. Entonces, al día de hoy es importantísimo esos edictos porque hablan mucho de la historia del pueblo de Israel. Y el libro de Ageo habla de dos personajes importantes, Josué y Zorobabel, que estuvieron presentes en la reconstrucción de la ciudad. Entonces uno dice, ok, perfecto. Después de ese momento tan duro, va a llegar el cumplimiento de la promesa. La primera promesa se le había hecho a Abraham. Ellos con Josué lograron entrar a la tierra prometida, pero por la mala administración pierden la tierra prometida. Pero Jeremías dijo que van a volver a la tierra prometida y que va a ser mucho más esplendoroso que al final. Entonces, el libro de Ageo empieza con la idea de que, ok, vamos a volver a la tierra prometida y va a ser un futuro brillante, va a ser una situación muy bonita. Pero Ageo empieza a ver ciertas situaciones que no son de acuerdo a lo que se espera de un pueblo que ha pasado por una situación tan difícil. El libro de Ageo está escrito en 4 secciones, que, como les digo, es un libro muy pequeñito. Esas 4 secciones le dan un marco histórico de lo que estaba pasando.
ahí en el momento que empiezan a volver del exilio. Entonces, la primera sección es una acusación. Lo que dice Ageo es que la gente que vuelve del exilio está más preocupada por construir sus casas lujosas y no por construir el templo de Dios. Y recuerden, la preocupación del pueblo de Israel es que no nos vuelva a pasar, que no volvamos a perder la tierra prometida, que no volvamos a tener una situación que Dios se enoje con nosotros por algo que hicimos nosotros. Aprendamos la lección. Y entonces cuando vuelven a la tierra prometida, cuando vuelven a Jerusalén, la preocupación más es que no nos vuelva a pasar. ¿Qué es lo que hicimos mal para que no lo volvamos a hacer? Y eran dos situaciones específicas, por lo que perdieron la tierra prometida: idolatría y mezclarse, casarse con otras tribus fuera de la tribu pues, las tribus de Israel. Entonces, la primera acusación de Ageo es, no, la prioridad, ¿cuál es la prioridad? Construir el templo de Dios. Y entonces ahí vemos en Ageo 1 del 3 al 6, Caro, si quieres nos puedes leer ahí. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si se les echaran en bolsillos llenos de agujeros. Entonces, el asunto que Ageo le quiere mostrar al pueblo es: pongan sus prioridades correctas, denle a Dios lo que es de Dios. Y el pueblo, de alguna manera, logra entender ese mensaje y empiezan con la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo, más específicamente, la vamos a ver en el libro de Esdras, que es el segundo libro que acabamos de leer, pero Ageo como que nos da un marco teórico de lo que estaba pasando. Después, la segunda sección del libro de Ageo empieza a hablar sobre las expectativas rotas, donde, ok, Jeremías nos dijo que iba a haber una ciudad y que iba a haber un templo mucho más grande que el templo de David, pero lo que estamos viendo nosotros es que están construyendo un templo pequeñito, 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 y los ancianos están tristes porque dicen, hey, nosotros, porque entre lo que pierden la tierra prometida y vuelven a la tierra prometida, en realidad es muy poco tiempo, son 70 años. Entonces muchas personas físicamente habían visto el templo de David y ahora ven el templo que están construyendo, y el templo de David dicen que era una cosa impresionante. El templo de David dice uno, pero en realidad el que lo construyó fue Salomón. Pero que era una cosa impresionante, esplendorosa, llena de lujos, llena de espacios enormes. Y el que están construyendo no se parece. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no están llegando al cumplimiento de esa promesa? Daphne, si quieres, nos puedes leer Ageo 2 del 1 al 5. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Entonces, el Señor de alguna manera agarra al pueblo de Israel y les dice, ok, yo estoy viendo lo mismo que ustedes están viendo. Veo que este templo ni se parece al esplendor que están ahí, pero tranquilos, sean fuertes,
tengan paciencia, pero empiecen a trabajar, empiecen a reconstruir, porque dentro de mi plan es necesario que esto suceda. Entonces, el volver al exilio se vuelve un asunto importante dentro del plan de Dios, pero empezamos a ver que no es la última parte del plan de Dios, que es tal vez lo que el pueblo de Israel no había entendido. Y ahora en el libro de Esdras y Nehemías vamos a verlo más claramente. La tercera sección del libro de Ageo empieza a hablar sobre la pureza ritual. Empieza Ageo a decirles, mire, de acuerdo a la fe judía, de acuerdo a todos los ritos de purificación, si alguien tocaba algo muerto y después tocaba otra cosa, algo impuro y después tocaba otra cosa, esa otra cosa que tocaba se volvía impuro. Por eso es que cuando Jesús habla sobre la parábola del samaritano, que está ese hombre todo muerto y moribundo, los sacerdotes, los escribas, los levitas no llegaban y ni lo tocaban, porque si estaba muerto era un cuerpo impuro, y entonces ellos tienen que hacer ritos de purificación para poder seguir trabajando con respecto a la liturgia del pueblo de Israel. Entonces, el asunto de la purificación ritual era muy, muy importante, porque habla, al final de cuentas, de fidelidad. Recuerden que toda la palabra de Dios y toda la ley, en realidad, lo que era, no era un tema de un rito o una manera de actuar antojadiza de parte de Dios. Tenía un mensaje claro, que el mensaje del rito, de la pureza ritual, era la fidelidad y ser consecuentes con lo que Dios estaba pidiéndonos. Rafa, si quieres leernos ahí Ageo 2, 14 al 17. Ok. Entonces Ageo respondió: Asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Entonces, lo que Ageo les está indicando al pueblo de Israel es, ok, tienen que cambiar, tienen que ser realmente fieles a Dios, porque está el asunto del exilio y lo que ellos acaban de pasar, que no nos vuelva a pasar otra vez. Entonces, la tercera sección habla sobre la pureza ritual. Y después la última sección de Ageo habla sobre la nueva Jerusalén, que es la promesa que Jeremías había hecho, y era una promesa de una ciudad esplendorosa que reunía a todas las naciones, en donde no existía el dolor ni el sufrimiento, y era la meta final. Entonces, para el pueblo de Israel, el volver a la tierra prometida es, ok, vamos a volver a la tierra prometida, vamos a reconstruir, vamos a crear esa nueva Jerusalén, va a ser un asunto impresionante, y ahí sí, se acabó y vamos a ser felices para siempre. Pero no es lo que está viendo el pueblo de Israel en ese momento, cuando ellos vuelven ahí en el exilio. Margarita, si quieres leernos ahí Ageo 2, 21 al 23. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel. Por Dios, perdón, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Entonces, el pueblo de Israel dice, ok, la promesa de Dios y lo que estoy viendo ahí
es que Dios va a luchar por mí, va a terminar de sacar a todo este montón de pueblos y de extranjeros en mi tierra y me va a devolver no como estaba antes, sino en un lugar mejor, en una nueva Jerusalén. Entonces, esa imagen de la nueva Jerusalén es esa que estaba en el pueblo de Israel, que desde Isaías, que desde Jeremías estaba bien claro, donde las naciones se unen al reino de Dios, donde se vuelve un templo que la presencia de Dios inundaba ese templo, que la gente se salía, que no habían murallas porque toda la grandeza de Dios estaba ahí, que no había tristeza, que no había enfermedad, que no había un montón de cosas. Y esa es como la promesa última del pueblo de Israel. Ok, esto es lo que vamos a ver. Va a llegar un Mesías que va a liberar al pueblo de Israel y va a meternos a todos a la Nueva Jerusalén. Y como ya volvimos a la tierra prometida, eso está como que ya va a pasar ahorita. Entonces, ese Mesías, ¿será que Zorobabel es ese Mesías? ¿Será que el pueblo de Israel? Vamos a ver esta situación. Y entonces, bajo esa óptica, bajo esa idea de mundo, es que empezamos a ver lo que es el libro de Esdras y el libro de Nehemías. ¿Ok? El libro de Ageo, de alguna manera, nos da el marco teórico de cuál era la cosmología del pueblo de Israel, y el libro de Esdras y Nehemías nos da la idea de qué es lo que ellos físicamente estaban viviendo bajo esa misma cosmología. El libro de Esdras y Nehemías lo estamos viendo como un solo libro porque en realidad así era. Hasta hace poquito tiempo son 250 años, el libro de Esdras y Nehemías era un solo tomo. Se llamaba el primer libro de Esdras y el segundo libro de Esdras, que es Nehemías, porque de alguna manera hablan de la reconstrucción de la tierra prometida. Está dentro de los libros históricos. Entonces es muy interesante porque aunque es después del exilio, están dentro de los libros históricos porque nos cuentan la historia de qué fue lo que pasó después de que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Es el antepenúltimo y el penúltimo libro de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y hablan sobre tres personajes importantes, que de alguna manera lo vimos nombrados en Ageo, pero nos ayuda a entender cuál era la ubicación de esos tres líderes que son importantes. Tres líderes que nos enseñan mucho, que podemos aprender muchísimo, y de hecho los libros de Nehemías y el libro de Esdras son muchos libros que hablan sobre liderazgo, sobre cómo manejar los problemas, las situaciones, y se hacen estudios muy interesantes que he recibido yo sobre liderazgo y sobre cómo llevar estas situaciones y las situaciones que ellos pasaron a la vida actual. Pero a nivel de cuál era la cosmología del pueblo de Israel, vemos que están un poquito desfasados sobre la realidad. Entonces tenemos tres personajes, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Zorobabel es el primero que llega y llega con la idea de reconstruir el templo, ¿verdad? Después de que Ageo les pide al pueblo de Israel, mire, dejen de reconstruir sus tierras, sus casas grandotas, reconstruyen el templo, el que agarra el liderazgo de esa reconstrucción es Zorobabel, que es como el gobernador de Jerusalén. Después, 60 años después, llega Esdras, que era un erudito de la palabra, y él quiere reconstruir la Torá y la comunidad, que de alguna manera toda la parte de conocimiento bíblico, de las fiestas, de todo lo que eran las tradiciones del pueblo de Israel, se habían perdido en el exilio. Y el último que entra es Nehemías, que reconstruye las murallas de la ciudad. Es muy interesante porque todo el diseño de este libro de Esdras y Nehemías es muy parecido. Tienen esos tres movimientos. Primero, el rey persa, que es o Ciro en un principio, y después Artajerjes, que es el otro rey de Persa, movido por Dios, envía a líderes a Jerusalén. Zorobabel recibe un edicto de parte de Ciro que vaya a reconstruir Jerusalén.
Nehemías recibe un edicto de parte de Artajerjes y le da la plata, o sea, no era un asunto solo de darle permiso, sino le daba la plata, le daba protección militar al pueblo de Israel y dice, vayan, reconstruyan Jerusalén. Después de que el rey los manda, llegan los tres líderes y se enfrentan a la oposición de parte de esa reconstrucción. Entonces, Zorobabel tiene la oposición inclusive de los mismos del pueblo de Israel, Esdras de la gente que se había mezclado con otras familias, y Nehemías de pueblos cercanos que están en contra de la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Y después hay un último movimiento que se llama el anticlímax, que empieza a ser como extraño porque es un libro que al final de cuentas de las historias no termina como con un final muy feliz. Entonces empieza uno a entender o empieza uno a ver, bueno, aquí está pasando algo raro porque no tenemos el final feliz que uno espera de todas estas historias. Entonces, en esos tres órdenes es que están diseñado el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Entonces, el libro de Nehemías, de Esdras, perdón, empieza con el personaje Zorobabel. El rey Ciro de Persa financia a Zorobabel para que reconstruya el pueblo de Jerusalén. Es un hecho que hasta el día de hoy sigue moviendo los intereses en Tierra Santa. Los gobernantes de ahora, los judíos, tienen el edicto de Ciro y entonces se van donde los árabes y le dicen, mire, el rey persa, Ciro, nos dio esta tierra a nosotros. Entonces, es inclusive un libro histórico que se tiene sobre, y que los mismos judíos lo usan como atestados para decir, mire, hasta el rey Ciro ha reconocido esta como tierra nuestra. Zorobabel, el nombre quiere decir plantado en Babilonia, entonces representa a esa generación que no vivió en la tierra prometida, sino que nació en Babilonia, y dentro de ese vivir en Babilonia empezaron a moverse y a hacer queriendo volver a la tierra prometida, queriendo volver a Jerusalén y volver a levantar la cultura, el templo de la ciudad y todas las promesas que Dios había hecho. Pero cuando empieza a levantar el templo, que en algún momento el primer templo, la nube de Dios y la presencia de Dios llenó ese espacio, terminan de levantar el templo y entonces dicen, ahora sí, va a venir la nube y va a venir la presencia y va a venir, y se quedan esperando porque nada de eso sucede. Entonces ahí en Esdras 2 podemos ver algo de lo que estaba pasando ahí. Don Álvaro, si quieren leer ahí Esdras 2. Esdras 2, 61, 63. Bueno. También regresaron 3 familias de sacerdotes, Abala, Cas y Barzilai. Barzilai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzilai de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron su nombre en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdote. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre ese asunto por medio del Urim y el Tumim, o sea, el sorteo sagrado. Empieza el pueblo de Israel a reconstruir el templo, pero empieza a tener algunas actitudes totalmente o que será xenofóbicas, inclusive, y separatistas. O sea, el pueblo, la tierra prometida es solo para los judíos, el templo es solo para los judíos, y empiezan a tener esa posición de creer que la bendición del pueblo escogido por Dios es solo para el pueblo de Israel, cuando desde el puro inicio la promesa
de Abraham, que Jehová le dijo a Abraham es, le voy a bendecir para que usted sea de bendición para las naciones. Y el pueblo de Israel empieza, y estos líderes empiezan con esa idea de no, esto es nuestro, esto es de nosotros, no se lo voy a dar a nadie más. Y empiezan a ver ciertas actitudes del parte del pueblo de Israel que no concuerdan con el concepto de la Nueva Jerusalén que habíamos visto en el libro de Ageo. Entonces, ese concepto de lo que Zorobabel está haciendo con la promesa de Jeremías de la Nueva Jerusalén, como que no concuerda, como que la situación no funciona así. Y entonces el anticlímax. Zorobabel hace lo que para él estaba pidiendo Dios, pero no llegan a el concepto de la Nueva Jerusalén. Empieza el otro personaje que es Esdras. Esdras viene 70 años después de Zorobabel y ya es otro rey babilonio, ya no es Ciro, sino Artajerjes. Artajerjes está impresionado por lo que sabe Esdras sobre la Torá. Qué impresionante el conocimiento que Esdras tenía sobre la Torá. Y entonces le dice, ok, váyase para Jerusalén y enséñele a todo el pueblo de Israel la Torá. Y cuando llega Esdras, se da cuenta de que el pueblo se ha mezclado con otros pueblos y dice, esto no puede ser. Y arma un escándalo porque de acuerdo a la ley judía no podían mezclarse. Y recuerden que el pueblo de Israel perdió la tierra prometida porque no había sido fiel, que había traído idolatría y que se había mezclado. Entonces, con otros pueblos. Entonces Esdras dice, no nos puede pasar lo mismo. Entonces ustedes tienen que mantenerse juntos, ustedes tienen que mantenerse cerrados, ustedes tienen que casarse entre ustedes, ¿verdad? Alejandra, si quieres léenos ahí Esdras 10. Los siguientes son los sacerdotes que habían tomado mujeres paganas como esposas. De la familia de Jesúa, hijo de Jehosadac y sus hermanos. Maaseías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Ellos juraron divorciarse de sus esposas y cada uno reconoció su culpabilidad presentando un carnero como ofrenda por la culpa. Dios nunca mandó a la gente, a los pueblos a divorciarse de las esposas. Inclusive algunos tenían hijos y Esdras mandó a divorciarse de las esposas, mandó a que las esposas salieran del pueblo de Israel porque no les pertenecían, inclusive a los hijos que se fueran también del pueblo de Israel. Entonces uno se da cuenta que aunque tenían una misión enfocada y basada en la promesa que Dios les había dado, empezaron a hacer cosas que se alejan de los conceptos más amplios de la Nueva Jerusalén que Dios había prometido y que Jeremías había profetizado para el pueblo de Israel. Entonces, Dios tenía un plan, ¿verdad? Que es y Esdras, buscando ese plan, empieza a desviarse por medio de la religiosidad, por medio de no entender lo que el pueblo, lo que Dios quería y lo que tenía que ver con qué es la ley y qué es lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel. Otra vez, entonces, ese asunto de que todas las naciones van a llegar al pueblo, a la Nueva Jerusalén, Esdras como que no lo tiene metido en su chip y dice, ok, la Nueva Jerusalén, eso es para el pueblo de judío. Y si usted se casó con una que no era judío, bueno, puede arrepentirse, mándela para volar y se casa con una judía porque la Nueva Jerusalén es para los judíos. Después viene el libro de Nehemías. Nehemías es el tercer líder, es un oficial israelita que sirve al rey de Babilonia, era el copero del rey, a él le tocaba comer todo lo que le tocaba comer antes que el rey comiera para ver si estaba algo envenenado o no. Ese era el trabajo de él. Y en algún momento se da cuenta de la situación que estaba pasando el pueblo de Israel y el rey Artajerjes le envía los recursos, la plata, a Nehemías para que reconstruyan los muros. Y tiene oposición de un montón de gente, de grupos de personas que querían venir a ayudar.
que inclusive habían sido judíos que se habían quedado en Jerusalén, porque Babilonia, como les decía, Babilonia agarraba a los líderes, se los llevaba para Babilonia, y entonces, por ejemplo, Daniel y sus amigos se los lleva para Babilonia y los trata de adoctrinar dentro de la fe babilónica, pero dejaba parte del pueblo de Israel en Jerusalén. Entonces, cuando llega Nehemías, llega una gente y dice, mire, yo soy judío. ¿Cómo usted es judío? Sí, sí, yo soy judío. Lo que pasa es que no me mandaron a Babilonia, yo me quedé viviendo aquí. No, usted no es judío. Usted no aparece en mi lística, entonces más bien salga de esta ciudad. Y entonces Nehemías sacó a un montón de gente que podía ser judía, simplemente porque no estaban registrados. Y entonces esta gente empieza a tener problemas, empieza a tener oposición de parte para que Nehemías siga haciendo su trabajo. Entonces, Adri, si quieres leernos ahí Nehemías 8, del 9 al 10. Nehemías 8 del 9 al 10. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. La expectativa del pueblo de Israel estaba, ok, ya vamos a llegar al cumplimiento de la promesa. Ya fue milagroso como los persas nos han dado recursos para que nosotros reconstruyamos. El trabajo de Nehemías duró 12 años. Cuando termina el trabajo de Nehemías y ya todas las murallas están listas y ya la ciudad está lista, dice, ok, ya cumplimos. Ahora es un momento de celebración, pero en el ambiente eran, no, todavía no veo el esplendor que veíamos antes y tampoco veo la situación que me dijeron. Más bien hay mucho dolor, más bien hay mucha tristeza, hay personas que se han divorciado, hay niños que han sido mandados al desierto a morirse en el desierto. No es lo que Dios nos estaba planteando. Entonces, no es lo que estábamos viendo ahí presente, no es lo que estábamos, lo que estaba en esa promesa que Jeremías nos había planteado. Entonces, la promesa o la pregunta, perdón, que queda en el ambiente cuando usted lee el libro de Esdras y el libro de Nehemías ¿es el regreso a la tierra prometida el cumplimiento de la promesa de Dios? Nos queda ese sinsabor de que, ok, como que el pueblo de Israel se perdió en el camino y no ha entendido cuál es la promesa de Dios. En ese marco de incertidumbre y de pérdida de propósito, siento yo, es que entra la figura de Jesús. Entonces Jesús entra en un lugar donde el pueblo de Israel, primero temerosos de la idolatría y del mezclarse con otras naciones, entonces Jesús llega a Jerusalén. Ahora ya no están los persas, ahora están los romanos, ¿verdad? La situación sigue en ellos estando debajo de algún imperio que los oprime. Y llega Jesús en un marco donde el asunto de idolatría era serio. El asunto de trabajar el día de descanso era penado por ley, porque el pueblo de Israel tenía la idea de, ok, portémonos bien para que logremos entrar y llegar otra vez a que llegue ese Salvador y entremos como pueblo judío a la tierra prometida. Jesús es el que llega al cumplimiento y lo primero que dice es, mire, este asunto no es para los judíos, es para el mundo completo. Entonces, cuando Jesús habla con la samaritana, por ejemplo,
el resto de los apóstoles estaban escandalizados porque decía, no, esto es para los judíos, que tiene usted que estar hablando con samaritanos. Y tras de esos samaritanos que eran como un pueblo enemigo de parte de Jesús, o perdón, de parte del pueblo de Israel. Y después dice, vea, el día de descanso no se hizo para el hombre, se hizo para el Señor. Ustedes no tienen que dejar de esa religiosidad y dejar de pensar en un Dios de canje. Deme, yo le doy a Dios y Dios me da de vuelta. Ese no es el Dios que ustedes, que existe. No es el Dios que Jesús profesa. No es un Dios de canje, sino es un Dios de que voy a ponerle la ley en su corazón y entonces usted, porque tiene la ley en su corazón, reacciona de una manera que Dios es lógica dentro de Dios y va a traer bendición en su vida. Entonces, en ese marco de lo que hemos leído hoy de Esdras y de Ageo, es que Jesús entra y cambia la perspectiva de todo y cambia la idea de el pueblo escogido por Dios y nos enseña más claramente qué es lo que vino a hacer Jesús. ¿Y la Nueva Jerusalén qué es? Ya no es un templo físico, es un templo del Espíritu Santo que llega y junta y se mete en los corazones de todos nosotros los cristianos. Entonces, entender el exilio, entender qué es lo que nosotros estamos viviendo aquí, es entender la obra que Jesús hizo y lo que nos toca a nosotros hacer por la obra de Dios. Ahora vamos a entrar a ver los salmos. Y entrar a ver los salmos es entrar a ver el corazón de un hombre que tiene un Dios no de canje, sino un Dios de relaciones cercanas. Entonces vamos a aprender montones de los salmos y vamos a aprender montones de David. Eso es lo que vamos a estar viendo las próximas semanas. Entonces, eso es lo que tenía para ustedes esta semana. Que creí que no íbamos a hacer el estudio sobre Ageo y sobre Esdras, pero el Señor me dijo, es importante que pongamos estas bases para entender esa diferencia entre Dios de canje que tenía el pueblo de Israel en el tiempo después del exilio a un Dios cercano y una relación con Dios que definitivamente David tenía esa relación con Dios y los salmos, la mayoría están escritos por David, entonces vamos a aprender de ese Dios. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo es que hoy no está Kenia para que nos aclare cualquier duda. Pues no sean difíciles, ojalá. ¿Todo bien entonces? Bueno, son benevolentes conmigo entonces.